de Reyes, capítulo 6. El 20 en adelante. Segunda de Reyes 6. De 6 en adelante. Ahorita lo voy a tener. Vamos a empezar. Dice, cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abra los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él le respondió, no los mates, ¿matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó gran comida y cuando habían comido y bebido se les envió. Y ellos volvieron a su señor y nunca más volvieron a bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria y hubo gran hambre en Samaria. A causa de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Siria por el muro, una mujer le gritó, salve Dios, Señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, trae acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Y cocimos pues... Y cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y el día siguiente yo le dije, trae acá a tu hijo, y comámoslo, mas ella escondió a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido, y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Josafat, queda sobre él hoy. ¿No le diste el tempra? No, está ya. Es para paracetamol. Paracetamol, dice tempra. Bueno, vamos a ver. Aquí vemos una historia que hemos platicado mucho de ella en varias ocasiones y tiene que ver con el sitio de Samaria. En la primera parte que leímos, del 6 al 23, habla de lo que sucedió cuando fueron a atacar a Eliseo, pero Eliseo oró al Señor para que las bandas armadas quedaran ciegas y después los llevó hasta el interior de Samaria, y cuando estaban dentro de Samaria, les pidió a Dios que recuperaran la vista, y cuando estaban en medio de Samaria se quedaron sorprendidos porque estaban rodeados por el ejército al que ellos estaban intentando destruir. Y entonces el rey de Samaria dijo, los mataré, padre mío. Y dijo, no, ¿cómo lo vas a matar si tú ni siquiera hiciste nada para que estuvieran frente de ti? Antes bien darles de comer. Y dice que después de que comieron y bebieron, los despidió en paz. Y ellos se regresaron a sus lugares, y dice que nunca más las bandas armadas de Siria llegaron a la tierra de Israel. Sin embargo, dice más adelante, que después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, se reunió todo su ejército, subió y sitió Samaria. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Las bandas armadas ya no se aliaron con el rey de Siria para atacar a Israel, pero el propio rey de Siria se armó de su ejército, lo preparó, lo hizo más grande y más poderoso. Dice que entonces subió y sitió a Samaria. Dice la Biblia que al momento de que sitió a Samaria hubo gran hambre en esa ciudad. Ya antes hubo una hambruna muy fuerte de 2 años, en las cuales Eliseo oró al Señor para que se quitara, y en esta ocasión se regresa otra vez la hambruna. Dice versículo 24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Empezó a haber una enorme carestía. En cuanto empezó a haber necesidad de alimento y de agua, pues todo se encareció. Y dice la Biblia
que se vendía la cabeza de un asno por 80 piezas de plata. Un asno es un animal que era muy cotizado en el Oriente, pues porque servía para la guerra, para trabajar, y era un animal también impuro, de tal manera que no se podía considerar que que podía comerse o venderse para comer. Dice que se vendía la cabeza de un asno por 80 piezas de plata. Es decir, un animal costaba un promedio de 4,000 pesos un asno. Y en el momento que se encareció esto, costaba 20 veces más que lo que costaba un asno normal. Se había encarecido 80 veces más. Y así sucede cuando existe hambruna, cuando existe necesidad, las cosas empiezan a encarecer de forma exorbitante. Y dice también que se vendían también cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y nos deja ver que ya el pueblo estaba empezando a hacer cosas indebidas porque no tenían qué comer. Y aquí vamos a ver qué es lo que sucede cuando empieza la gente a tener necesidad. Dice la Biblia que también se le presentaron al rey dos mujeres que le estaban pidiendo que se hiciera justicia. Versículo 28. Dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, trae acá a tu hijo y comámoslo hoy, mañana comeremos el mío. Pusimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, trae acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó esas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía anteriormente sobre su cuerpo y dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él hoy. Aquí vemos también que dice la Biblia que dos mujeres le pidieron justicia al rey y le dijeron, tenemos hambre, tenemos niños recién nacidos y convenimos en matar y comérnoslo a hoy a uno y el día siguiente al otro, pero después de que comemos el uno, el otro ya no quiso, este, después ya no quiso sacrificar al hijo del otro. Están pidiéndole al rey que haga justicia en algo que es injusto. La Biblia menciona en Deuteronomio y en Levítico que ya se había previsto en la ley que esto podría ocurrir. Cuando el pueblo, dice la Biblia que el pueblo podría pecar al punto de que se convirtiera también en canibalismo, al punto en que la gente decayera tanto que ya no tuviera temor por Dios, sino que los llevara al canibalismo, y hay ley que establece acerca del canibalismo. Entonces, esto habla de la decadencia terrible que tenía el pueblo de Samaria. Ahora, ¿por qué Samaria? Porque Samaria era la capital del reino. Antes de ser Jerusalén, era Samaria. Entonces, en este momento se encontraba el rey de Siria, que estaba gobernando Siria, que era la capital, y el sitio que se hizo sobre Samaria era un sitio, pues que por supuesto, como todos los sitios, lleva mucho tiempo y que además va poco a poco desgastando a la gente hasta el punto que los dejaron ya sin agua y sin alimento y empezaron a hacer cosas como el tener canibalismo. Eliseo, profeta de Dios, eh, él cuando llevó al pueblo sirio y los dejó ir, él hizo su parte, él hizo lo que Dios actúa. Dios no quiere la muerte del pecador, sino su condición de arrepentimiento. Dice la Biblia que las bandas armadas a las que se les perdonó la vida nunca regresaron. Es decir, se fueron arrepentidos y convencidos de que Dios estaba gobernando en Israel, en la capital de Samaria, y entonces no regresaron. Pero lo que no entendieron es que los propios israelitas habían sido librados de su pecado, pero no se habían arrepentido. Y cuando una persona recibe un beneficio y no se mantiene en la actitud adecuada delante de Dios, eso que se quitó regresa. Eliseo oró para que se fuera el hambre y viniera la economía y diera mejor la tierra dio frutos y demás. Pero cuando el pueblo volvió a pecar, se repitió otra vez el mismo problema. El mismo rey que antes había ido a atacar se volvió más fuerte y regresó. Y esta vez sí vino a hacer cosas más fuertes. ¿Por qué? Porque el pueblo no se había arrepentido. Esto Dios nos deja pensar que nosotros hemos recibido de parte de Dios muchos beneficios, pero tenemos que mantenernos en esa actitud de agradecimiento total y continuo todos los días de nuestra vida. Si nosotros olvidamos los favores recibidos, entonces caemos en el problema de que el día de mañana, entonces de lo que Dios nos libró, volvamos a caer otra vez, sea alcoholismo, sea drogadicción, sea
pobrezas y enfermedad. O sea, de lo mismo que Dios nos liberó, podemos volver a caer otra vez si no nos mantenemos en actitud de arrepentimiento y suplicando perdón delante de Dios. Entonces el pueblo judío no se arrepintió, sino que regresó otra vez el pueblo a hacer sus mismas cosas y vinieron entonces bandas armadas y esta vez sí lograron hacer cosas muy fuertes en el pueblo de Dios. El pueblecito de Samaria demuestra la condición de pecado del pueblo y su falta de fe. Antes vieron cómo Dios los había dado en victoria, pero al momento de que olvidaron la bendición del Señor, nos deja ver que esas cosas regresan y hacen daño más de lo que hicieron la primera vez. Y el hambre y la condición de Samaria hizo que poco a poco el pueblo estuviera pereciendo y la condición de pecado de una persona a la que poco a poco se debilite y el diablo goza con la enfermedad y con el hambre y goza con el desempleo, con la falta de fe y también poco a poco la vela se va apagando, se va extinguiendo en forma natural cuando está gobernando el enemigo. Empezó a faltar el agua, empezó a faltar el alimento, las personas empezaron a vender sus bienes a precios pues muy bajos. Estaban regalando las cosas, pero las cosas que eran altamente apreciadas, como por ejemplo el asno, se incrementó y además vendían la cabeza de un asno en 4,000 pesos. Dejen platicarles que cuando se habla de eso es que se lo comían. Se estaban comiendo lo que para ellos mismos era un animal impuro. Estaban comerciando con cosas impuras. Estaban cocinando o estaban comiendo estiércol de paloma, con el cual lo comían, pero también lo ocupaban para calentar su alimento. Entonces ya se les había olvidado, ya habían perdido el temor a Dios acerca de lo que hablaba Dios acerca del alimento y ya no les estaba importando mucho eso. Cuando la gente empieza a tener necesidad, se nota su fe porque empieza a hacer cosas que no tienen que ver con la fe de Dios, o sea, con proclamar lo que Dios nos está enseñando. Y el pueblo empezó poco a poco a decaer y a comerciar en cosas incorrectas, de tal manera que dos mujeres decidieron comer a sus hijos y es una demostración del pecado que Dios anunció en Deuteronomio 28 y también en Levítico 26. Entonces, esto nos deja ver que Dios nos ayuda, pero también tú tienes que mantenerte en tu condición de sumisión todo el tiempo de tu vida. ¿Hasta dónde se había llegado el pecado? Hasta el punto de ser capaces de matar a un recién nacido para comérselo. Pero lo más terrible del asunto es que cuando después de que comieron a un niño, y al día siguiente le dijo, no, ahora vamos a meter a tu hijo para comerlo. Dijo la mujer, yo no lo quiero. Y entonces se lo escondió. Y fueron los dos a buscar al rey para pedir justicia. ¿Cómo pueden pedir justicia a dos personas que están cometiendo injusticia? Y eso a veces nos deja ver también que los cristianos perdemos la sensibilidad y queremos que Dios obre en justicia cuando estamos haciendo cosas injustas, cuando estamos haciendo cosas que no son gratas delante del Señor. La condición de comerse uno a otro que está establecida en la ley es una decadencia del pueblo de Dios y en esa decadencia Dios no puede actuar. Dios no va a ayudarte cuando tú estás pidiendo cosas que son injustas, aunque para ti sean injustas. Estas dos mujeres sentían que era justo pedir, bueno, si nos comemos ayer tu hijo, pues hoy nos comemos el nuestro, el tuyo. Entonces eso completamente es injusto y es algo que Dios abomina y que estaba anunciada la ley para mostrar que podría hacerse o que y que esto iba a ocurrir si no se arrepentían de sus pecados. Y esto es precisamente lo que pasó. Dice la Biblia en el versículo de 6:30, vamos a ver, eso me hace muy interesante. Dice la Biblia, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Ah, ¿cómo es eso? Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. ¿Cómo es esto? Se supone que el cilicio se lo pone la gente encima de su cuerpo, no debajo de su vestido. Este hombre, este rey Joram, tenía el cilicio, o sea, el cilicio es la piel de cabra que se ponían como señal de duelo y lo tenían en la forma exterior, como si fuera, pues, como un saco, o no sé, un algo encima de su propia piel, pero este rey lo tenía por encima, o lo tenía encima, se lo tenía en su cuerpo y encima tenía sus ropas reales. Es decir, que este hombre no estaba realmente arrepentido. Él estaba diciendo en el mundo que finalmente seguía siendo rey, que a pesar de las dificultades que estaban ahí, él seguía siendo rey y el silicio que tenía por dentro era totalmente
mentiroso. O sea, eso que sentía como duelo no era cierto. El rey, aunque tenía sus vestidos de silicio, realmente no estaba en dolor. Solo que Joram no estaba realmente arrepentido. Dice el versículo 31, estamos en el 30, dice así, y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Es interesante porque se supone que está arrepentido, porque tiene unas ropas interiores que dice que está arrepentido, pero su hablar y su actuar no demuestra que está arrepentido. Una persona que se ha arrepentido de sus pecados está como sedita, dicen algunos. Está arrepentido, está dolorido, está sensible a las voces de Dios, acata todo lo que se le dice, entiende lo que ha hecho, el por qué está así. Él no estaba considerando que lo que estaba viviendo como sitio de Samaria era producto del pecado de todo el pueblo, empezando por el propio rey. Entonces, si él hubiera estado arrepentido, estaría proclamando que toda la gente estuviera en ayuno y en oración, pidiendo perdón, suplicando de Dios su compasión, pero en vez de eso, lo que hace es tener una actitud aparentemente de arrepentimiento, lo cual no era cierto, y lo que él hace es que dice que desea atacar a Eliseo y quiere cortarle la cabeza. ¿Por qué le quiere cortar la cabeza? ¿Por qué es así? ¿Por qué quiso cortarle la cabeza a Eliseo? Él estaba mostrando una sed de venganza. No es propio por una persona que está arrepentida o que está dolida o que tiene un dolor o un duelo que tenga un deseo de venganza contra otra persona. ¿Por qué quiso Eliseo, no, Joram cortarle la cabeza a Eliseo? Joram consideraba que el asedio era obra de Jehová. Ese es el primer punto. Él decía que las cosas que estaban viviendo era por obra del Señor. Y eso era cierto. Realmente sí era cierto. Pero Eliseo era su profeta. Y lo cual lo involucraba en el conflicto. ¿Por qué? Porque no podían ver a Dios, pero sí podían ver a Eliseo. Ya antes Eliseo había proclamado el fin de la hambruna y regresó la prosperidad. Pero ahorita que volvió otra vez la hambruna y no había hecho nada Eliseo para que se quitara o se proclamara el final de la hambruna, estaba Eliseo, Joram, inculpando a Eliseo de que no había hecho, tenía más clemencia por los sirios que por los pueblos de judíos. Cuando entraron a los sirios a Samaria, dijo Eliseo que los dejaran ir y que los dieran de comer y que los dejaran ir. Entonces, Joram está enojado con Eliseo porque dice que tuvo más compasión por los sirios que hoy los estaban atacando que por el pueblo judío. Así que su deseo era acabar con Eliseo porque estaba representando a Dios, pero no estaban pidiéndole, no estaba pidiendo perdón ni ayuda, sino que querían cortarle la cabeza. Creían también que Eliseo tiene poderes para quitar el fin de la hambruna. A veces se pensaba que el profeta era una persona que tenía poderes, que tenía la capacidad de orar y que esto ocurriera, así como si él fuera algo todopoderoso. Sin embargo, no había hecho Eliseo lo necesario para que se quitara esa hambruna. La hambruna seguía y todos los días, pues cada día menos alimento, menos agua y cada día más problemas y más dificultad. Así que lo que estaba buscando Eliseo era acabar con lo que quería Joram era acabar con la vida de Eliseo porque él decía que no estaba haciendo lo necesario. Joram, así como el mundo, busca la cabeza de los cristianos. Joram es un símbolo de lo que va a ocurrir en nuestra época actual. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente buscará cortarle la cabeza a los cristianos porque creen que no han hecho lo suficiente para quitar el juicio de Dios. Así inculparon a los cristianos y así es como les inculpan hoy y les echan la culpa de que el pueblo cristiano no ha hecho lo suficiente para que esta pandemia o estos problemas de economía o estas cosas que vienen fuerte no se hubiesen quitado. Épocas atrás, Nerón quemó Roma. Un loco quemó Roma. Pero él dijo que habían sido los cristianos los que habían quemado Roma. Y entonces se inició una persecución contra todos los cristianos a punto de desaparecerlos. Así como alguien loco dijo que los cristianos habían sido los culpables de quemar Roma, alguien está pensando también en el anticristo, está señalando a los cristianos como culpables de que estas cosas que están pasando es culpa de los cristianos que no han hecho lo suficiente para orar a Dios y que esto se ha quitado.
La persecución que esperamos que venga se inicia con esta parte, con la inculpación, inculpando a los cristianos de que ellos son los que no han hecho lo necesario para que esto desaparezca. Y entonces nos convierten en culpables de eso que está viniendo. Las bandas armadas son representación de los demonios, que fueron vencidos antes, pero que aquí no dio haber hecho nada Dios para eliminarlos. Ciertamente aquí aparece otra vez Eliseo y Dios hace una obra maravillosa y finalmente les da la victoria. Pero antes de que esto ocurriera, hubo muchas muertes, hubo muchas injusticias, hubo muchas situaciones y cada vez que tenemos algún problema se nota de qué estamos hechos. Ahí se nota inmediatamente en dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestra fortaleza, en dónde está nuestra fe. Y Eliseo era un personaje como todos los profetas que vivía apartado, él no se mezclaba con la gente, no socializaba con la gente, su vida era sin lujos y sin comodidades, una persona de oración, de estudio de la palabra, y se encontraba con los sacerdotes de Samaria, con personas que tenían o que eran representantes de la nación judía en su totalidad. Ay, entonces, el profeta está declarando que Joram es un asesino, una persona que tiene la apariencia de piedad, pero que lejos de que tenga piedad, es una persona que era un asesino porque estaba buscando la cabeza del profeta. Envió a apresarlo para matarlo, y cuando fue a intentarlo, se encuentra con grandes sorpresas que ella sabía que venían de él, y dice, este hombre es un suicidio, es un asesino que viene a matarme, y se muestra como si fuese una persona que tiene una apariencia de piedad, pero lejos de eso es todo lo contrario. Así es como se presenta o que se va a presentar en nuestras vidas la época, la vida del cristiano, porque va a tener dificultades, va a tener persecuciones. Se está hablando de que en esos tiempos hay persecuciones y dice, bueno, ¿y cómo va a iniciar? ¿Por de dónde o por qué? Si incluso en la iglesia están cerradas, están sin actividad, pues se les inculpa porque los cristianos no han hecho lo suficiente, porque creen que los cristianos cuando oran suceden cosas. Tienen que suceder cosas. Cuando nosotros oramos, le pedimos al Señor un favor y aparece el favor, pero entonces cuando las cosas no suceden, nos culpan a los cristianos de que no hemos hecho lo necesario para que eso desaparezca. Y esto es lo que inicia entonces la gran persecución que van a recibir los cristianos en esas épocas. Hola, hermanos, porque ya se nos acabó el tiempo para mí. Señor, te damos muchas gracias, Señor, esta noche, Señor. Sé que el tema es delicado, Señor, pero también tenemos que considerar, Señor bendito, que nos has llamado a santidad. Eso es lo que estamos proclamando, Señor, que el pueblo judío se mantenga, el pueblo cristiano se mantenga en santidad para que pueda enfrentar, Señor, las dificultades que vienen en puerta, Señor. Sabemos que la Biblia nos ha hablado en muchas partes que los cristianos van a recibir una persecución, Señor bendito, y Señor, pues vemos que los tiempos están acelerados de una forma terrible, así que el cristiano debe mantenerse, Señor, no escondido, sino tiene que mantenerse en santidad, que esa es la parte correcta, guardándose de todo pecado, leyendo la Biblia, compartiendo con sus familiares, Señor, y guardándose de todo mal. Yo, pues te pido bendición para mis hermanos, Señor, y hermanas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.